Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 365-2018, resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte bajo la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. En este asunto, la segunda sala analizó el derecho de las y los pobladores de la comunidad de Bacanuchi, en Sonora, a ser consultados sobre la construcción de una presa de jales mineros en esa región. Ello debido al impacto que generan o pudieran generar los proyectos de este tipo en sus derechos al medio ambiente sano, a la información y a participar en la dirección de los asuntos públicos. Yo soy Alejandro Telles. Gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Como les comentaba, un grupo de pobladores de la comunidad de Bacanuchi promovieron un juicio de amparo en contra de la omisión a cargo de las autoridades ambientales de realizar una consulta a los integrantes de su comunidad antes de otorgar la autorización para construir y operar una nueva presa de jales mineros. El proyecto de la construcción de la presa se da 2 años después de que ocurriera el derrame de residuos en los ríos Sonora y Bacanuchi con motivo de la operación de las instalaciones de una empresa minera, lo cual causó graves afectaciones ecológicas, económicas y de salud para las poblaciones de las comunidades adyacentes. La segunda sala analizó y concedió el amparo a los quejosos en atención a que las autoridades debieron consultar a los integrantes de la comunidad de Bacanuchi previo a la emisión de la autorización para la construcción, en aras de cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Para platicar sobre este tema nos acompañan Mayra Flores, de Políticas Públicas de la UAM, Alberto Gálvez, de Derecho de la Escuela Libre de Derecho, y Mariela García, de Derecho de la UNAM. Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Mayra, platícame un poquito de qué iba este tema de la consulta, ¿se tenía que hacer, no? ¿Qué se vio involucrado? Cuéntame. Claro, te platico a grandes rasgos la situación de la sentencia, el caso en concreto. Todo ocurrió en la región norte del país, en el estado de Sonora, meramente con el río Bacanuchi. Hubo una situación ahí de un derrame en el año del 2014 que afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi a causa de la operación de las instalaciones mineras de cierta empresa, de cierto particular. Es aquí cuando esta empresa, a pesar de que hizo afectaciones medioambientales, decide realizar una construcción de una presa y de ciertos mecanismos para disminuir la contaminación. Lo que sucede aquí es que jamás se le pidió la opinión a los pobladores de esas comunidades. Entonces, lo que los pobladores decían era que cómo era posible que se construyeran ciertos mecanismos y ciertas acciones cuando no se les había consultado. Porque aparte hubo una obstrucción a ciertos caminos que ellos ya tenían para transportarse y fue aquí pues el dilema, lo cual llevó a la resolución en la Corte. Ok, muchísimas gracias. Gran análisis que ya nos da y nos permite entrar al análisis y la discusión jurídica del caso. Alberto, bienvenido a Derecho a Disentir, no habíamos tenido el gusto de coincidir, pero platícame, ya con este antecedente, ¿tú qué opinas de la sentencia? A rasgos generales, ¿a favor, en contra y por qué? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo me encuentro en una postura totalmente a favor, ya que no solo fue el tema del camino, sino que esta empresa contamina todo el río y gracias a esa contaminación se provocan 40,000 litros de contaminados, que estamos hablando alrededor de 7 municipios, que no solo es Cananea, sino que va a Arizpe, a ciertos municipios de la zona del norte del estado de Sonora. Y entre ellos se encontraron 13 metales pesados, los cuales empiezan a provocar enfermedades en los habitantes de estos ciertos municipios. Y vemos desde cáncer infantil hasta lesiones en la piel de diferentes grados y que personas empezaron a mostrarse afectadas gracias a esta contaminación. Y aquí se da el principio de este amparo que promueven los habitantes, exactamente los pobladores de Bacanuchi, los cuales, si bien la presa no se había construido en ese poblado, había afectado directamente
a este mismo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ya, quedamos en este primer punto, tú estás a favor y sin reservas. Mariela, bienvenida a Derecho a Disentir. Ya nos empezaba a platicar un poco, Alberto, de cuál era la cuestión jurídica acá. Entonces, ¿tú qué opinas del proyecto? Platícame. ¿Era necesario una consulta? Por ahí vemos el tema de que había una NOM involucrada que pudiera dar paso a concluir que no era necesaria la consulta. ¿Tú qué opinas? Sí, justamente en la justificación de esta sentencia, pues se ven como varios mecanismos de carácter jurídico para poder dar el sí o no. Entonces, claro, yo estoy también a favor de esta sentencia, creo que es muy integral y pues recordar que como el interés legítimo que se tenía, ¿no? Porque, bueno, se estudió de fondo y de forma esta sentencia y fue cuando pasó a la Suprema Corte con la facultad de atracción y a su vez cuando el Tribunal Colegiado de Circuito pues solicita esta atracción, ¿no? El municipio de Arizpe está cerca, es una comunidad adyacente, que es lo que menciona la sentencia, ¿no? Al ser una comunidad adyacente sí tiene facultad y bueno, tiene este interés legítimo de decir, bueno, ok, yo no vivo ahí, pero ¿por qué van a construir una presa de Jales? La presa de Jales, recordemos que es un almacenamiento de residuos tóxicos de uso minero, ¿no? Entonces, una presa normal es muy distinta, ¿no? Pero esa es una presa de Jales. Entonces, 2014 hubo un derrame, como bien lo menciona Alberto, Mayra. Después, 2016, ya hay esta situación y esta comunidad pues se insta a que no se siga dañando, ¿no? Y pues ya el ejemplo es absoluto. Hubo la norma oficial mexicana que establece esta situación, bueno, queda en segundo plano porque lo que hace esta comunidad es señalar que hubo una omisión por la Semarnat de la consulta, ¿no? A su vez mencionan que la Semarnat pues no debía de consultar porque según esta empresa pues nada más había dado como un informe anticipado, el cual pues no era necesario hacer una consulta. Entonces por eso es relevante esta sentencia, porque aquí menciona, no, sí es necesario hacer la consulta, están ciertos protocolos que la ameritan, y bueno, ahorita pues podemos ahondar en el tema. Pues ya que entraste con este tema me parece fundamental y sé que la respuesta no es sencilla, ni siquiera en la Corte se han puesto de acuerdo, pero a ver, este es el primer punto, el interés legítimo, ¿no? Cuando tenemos una afectación medioambiental, me parece un poco complicado delimitar quién sí puede y quién no puede acudir al juicio de amparo, aduciendo que tiene una afectación, ¿no? Mayra, ¿tú qué opinas en este primer punto? Hay una postura que dice que cualquier persona, porque al fin y al cabo el derecho al medio ambiente pues, es algo que nos pudiera afectar a todos en menor o mayor escala, ¿o tú qué opinas? ¿Deberíamos delimitarlo? Cuéntame. Yo siento que al menos en este caso en concreto hay ciertas situaciones específicas que hacen que no sea un caso meramente sencillo. Claro. ¿Por qué? Porque hay problemas de contaminación, hay problemas de obstrucción de vialidades, en este caso de los caminos, hay problemas de la opinión de los ciudadanos. ¿En qué momento, no? O sea, ¿por qué los particulares o inclusive por qué el Estado no favoreció a la ciudadanía? Es decir, tú vives ahí, a ti te va a afectar lo que haga esta empresa y lo que no haga esta empresa. Yo como Estado, porque también ahí hay otro dilema, ¿no? Las competencias que tiene el Estado. Quiero enfatizar mucho en eso, porque tenemos competencias a nivel federal, estatal y municipal. Entonces aquí es cuando se avientan la pelotita, ¿no? De que, no, es que a mí no me corresponde, no es de mi competencia. Claro que sí es de tu competencia, tienes un territorio, una sociedad, tienes a alguien al que estás afectando. Y como diría Alberto, hay consecuencias en la salud pública de estos ciudadanos. Por eso yo sí creo necesario que hubieran hecho una consulta popular. Y recordemos, ¿no? La definición de consulta popular o consulta ciudadana, que es este mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en ciertos temas de trascendencia. Y hago hincapié en el artículo 35 constitucional, ¿no? Que hay que recordar. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ya entraremos ahorita más a detalle a la definición de qué tipo de consulta es lo que se pide en la sentencia. Primero, Alberto, iría contigo. ¿Tú qué opinas sobre este tema del interés legítimo? ¿Estuvo bien que se le diera entrada a esta comunidad para aducir esta afectación o crees que lo deberíamos delimitar más? Cuéntame. Claro, muchas gracias. Yo sí considero que todos los municipios afectados tuvieron que estar dentro de la consulta. Si bien nos dice el amparo que, bueno, nos explica mediante toda la historia del amparo que no se les consultó, creo que un punto importante también que tocaste ahorita es los dos lados que tiene esta situación.
desde el Estado, el dejar la presa como un medio que puede producir empleo, que puede generar economía, o como un medio que puede contaminar, que puede terminar con la vida de los habitantes. Si bien yo estoy a favor totalmente de los habitantes de la consulta, creo que eso sí le quita a la generación de la presa, a que se estableció la presa, a que nunca hubo una inspección sanitaria por parte del gobierno ni de medidas de prevención. Creo sí que también la consulta debió ser necesaria, ya por ser un tema trascendental que atacaba al medio ambiente. Se tuvieron que mostrar estudios para cómo iba a afectar al medio ambiente. Creo que la consulta debió haberse hecho desde un principio, pero también el tema de la presa, como generadora de empleo, creo que también lo consideró más el Estado, lo preponderó a favor, en contra de la salud de los habitantes de estos 7 municipios. Ok, perfecto. Híjole, este es un tema que me parece también fundamental y lo vamos a analizar porque en efecto me parece que si analizamos por lo menos en los últimos años, no, bueno, muchísimo tiempo, la tendencia sí es un Estado a buscar mayores beneficios económicos en temas de desarrollo, sin importar muchas veces este tipo de afectaciones. Para poner un poco en contexto también a la gente que nos acompaña en casa, y como ustedes también ya mencionaron, hubo ya una afectación previa en 2014 a estas comunidades donde hubo contaminación de sus ríos, ¿no? Y ahora se enteran de la nada que ya están construyendo esta nueva presa, no se les informa nada y la empresa lo que dice es, ¿qué crees? Hay una NOM que me da permiso de construir esta presa únicamente con este papelito, ¿no? Con una manifestación previa, un estudio previo, sin que yo tenga que hacer un tipo de consulta en específico y llevar a cabo todo este trámite, ¿no? Ahora, Mariela, yo te preguntaría en este tema en general, no más allá de la sentencia, ¿a ti qué te parece que está pasando con el Estado, no? Parece que es el tema del 2021, el tema del cambio climático, y parece que los estados no se han dado cuenta de que tenemos que tomar acciones mucho más contundentes, ¿no? Pues es una pregunta súper integral. Creo que lo que pasa con el Estado es que sí, 2021, porque pues el 20 fue el tema de la pandemia, 19 como que desapareció, ¿no? Sin embargo, podemos ver que esto es una consecuencia de la alteración de una cadena sustentable de vida, ¿no? Es decir, algunos estudios mencionan que la pandemia de COVID, este virus, pues fue esto, justamente el desequilibrio ante tanta peripecia socioambiental, ¿no? Entonces tiene mucho sentido. Pero bueno, hablando del Estado, creo yo que, bueno, con esta sentencia que ahorita, bueno, demos determinaciones muy específicas, como lo que es la comunidad adyacente, como lo que es la NOM, ¿no? Que sería como lo que se defendió la empresa. Creo que va más allá. El Estado está siendo un poquito tibio, como lo ha hecho antes, en este tipo de situaciones. Obviamente existe, ¿no?, esta división de poderes formales, pero también materiales, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? En este caso, pues hablamos de una autoridad judicial que está haciendo algo al respecto, dando una sentencia. Esa sentencia puede materializarse con recomendaciones, con protocolos específicos. Sin embargo, recordemos que hay otros 2 poderes, ¿no? Entonces aquí, pues palomita al Poder Judicial, ¿no? Sin embargo, pues obviamente hay otras sentencias. Creo yo que estas son las distintas y las que se tienen que legislar, ¿no? Existe la Ley General de Protección al Ambiente, la LEGIPE, la reglamentaria de la LEGIPE, que también es citada, pero tal vez no baste, ¿no? Porque aquí hablamos también de un derecho al medio ambiente sano, a la información, a la consulta, a la eficacia, a la obligación del Estado a cumplir con estos derechos, ¿no? Entonces, por ello menciono, ok, palomita al Poder Judicial, pero todavía falta mucho en políticas públicas, todavía falta mucho en legislaciones locales, ¿no?, de separación de residuos. Entonces, ojalá se deje de romantizar, porque también es lo que noto, o sea, hay mucho discurso. Bueno, yo he trabajado en algunas cosas de unos años para acá en temas de medio ambiente y me da gusto que ahora se vea más, ¿no? En redes digo, oh, qué bien, fantástico. Sin embargo, todavía la coherencia está un poquito asimétrica en cuanto a las relaciones de poder económico, ¿no? Las relaciones de mercantilización. Sí. Como es el agua, como es territorios de comunidades indígenas, ¿no? El desplazamiento de territorios de comunidades indígenas, los aserraderos ilegales, ¿no? Entonces, eso es así como una locura. ¿Por qué? Porque no está todavía protegido y realmente pasa de largo. O sea, las noticias
igual están sesgadas, algunas ni siquiera forman el seguimiento a defensores de medio ambiente, de activistas, ¿no? Entonces, pues sí, siempre es muy poco a poco. Este es un ejemplo, ¿no? O sea, una empresa que ya hizo un daño inequiparable a infantes, a personas que nacen y ya tienen ciertas anomalías en su cuerpo, sigue intentándolo, ¿no? O sea, no se vence. Y pues qué bueno que se haga público. Sin embargo, pues hay todavía temas más, ¿no? Que otros que no se hacen públicos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita iba a abordar el tema del derecho a la información en cuanto a la consulta, pero pues nada. Ahorita regresamos a eso. Perfecto. Sí, qué bueno que las limitas. Tenemos como muchas aristas, ¿no?, sobre las cuales enfocarnos. Para continuar con este tema de medio ambiente, me parece que, claro, como les dices, hay una romantización en el aspecto jurídico del derecho al medio ambiente, ¿no? Y creo que el proyecto del ministro Lainez, la sentencia del ministro Lainez, lo aborda bien. Y dice, la protección al derecho al medio ambiente no puede ser un concentrado de buenos deseos, ¿no? No pueden ser estas cartas o documentos internacionales donde todos decimos, sí, protejamos al medio ambiente. Eso no basta, ¿no? Entonces, Alberto, yo te preguntaría aquí, desde un aspecto jurisdiccional o jurídico, tú dinos, ¿qué implica esta protección al medio ambiente? ¿Qué implica su reconocimiento como un derecho social? Cuéntanos. Claro, y es algo súper importante porque dentro de la sentencia lo podemos ver como reconocimiento en tratados internacionales y dentro de nuestra Constitución. Si bien desde la reforma del 2011 nosotros tenemos los derechos, estos derechos humanos basados en nuestra Constitución y reconocidos, entonces se debe preponderar. Y no solo es en un artículo donde se reconocen al medio ambiente, a la protección del medio ambiente, sino son en diversos artículos donde toma diferentes pautas para reconocer el medio ambiente, para cuidar el entorno. Pero como bien dice nuestra compañera Mariela, muchas veces se queda en una idea utópica, nada más plasmado en las leyes y por parte del gobierno o de las autoridades gubernamentales no se persigue ese fin, no se persigue cuidar la Constitución y hacerla valer. Simplemente queda sí es algo que se reconoce por la Constitución, pero simplemente en lo jurídico. Ya en la realidad, pues vemos en este caso que no fue reconocido o no fueron reconocidos estos artículos. Claro, y como lo mencionas también, entendido, muchas veces bajo el supuesto o bajo la supuesta dificultad de calcular las afectaciones concretas al medio ambiente es cuando se determina no tomar medidas ya coercitivas en contra de estas empresas, ¿no? Pero, por ejemplo, y para ponerlo en contexto, no solo en un tema de contaminación de agua, sino de contaminación del medio ambiente en general, está calculado que para 2050, si continuamos con este tipo de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura de nuestro planeta pueda subir de 1.5 o 2 grados. Ese cambio implicaría que todos nuestros ecosistemas tuvieran que cambiar y se vieran afectados, que los lugares que están pensados para ciertos sembradíos ya no puedan dar ese tipo de sembradíos, que el nivel del agua creciera por el descongelamiento de los polos, que muchas especies y fauna estuvieran en peligro de extinción, etcétera, ¿no? Entonces, son afectaciones que tal vez no vemos en el corto plazo o que no vemos o no vamos a ver en el año siguiente, pero que sin duda, si no lo trabajamos en conjunto a nivel global, pues puede ser brutal, ¿no?, los alcances. Ahora, Mayra, yo te preguntaría desde tu perspectiva, ¿no?, desde la creación de políticas públicas, ¿qué nos está fallando? ¿Por qué como Estado no hemos podido tener políticas públicas integrales? ¿Por qué no vamos a sinergias más limpias? ¿Qué está pasando ahí? Claro, es que tocas un tema bastante fundamental que es el Estado, ¿no? El Estado como aquel ente regulador con base en las leyes. En efecto, no hay políticas públicas integrales, medioambientales, por el hecho de estas cuestiones que ya comentaron mis compañeros, tanto Mariela como Alberto, estas cuestiones de poder, ¿no? Evidentemente, ¿tenemos un Estado tibio? Claro que lo tenemos, por supuesto que lo tenemos, desde el hecho de que sí tienes la ley, porque hay leyes, están las normas oficiales mexicanas también, que de alguna manera protegen, pero evidentemente tienes particulares que financian muy bien económicamente a las entidades federativas o al Estado como tal, y es esta cuestión, ¿no?, de poder capitalizar
cuestiones que inclusive ya no están salvaguardando la vida humana, ¿no? Se me hace algo muy interesante porque a pesar de que tenemos instituciones y hay autoridades especializadas en materia ambiental, no han hecho nada al respecto y no lo van a hacer por el hecho de que hay cuestiones particulares y financieras de por medio. Es decir, se me hace algo muy malo porque vulnerabilizan, ¿no? Están vulnerabilizando a la población de Sonora y de las regiones y de las comunidades del río. Y no es una cuestión del 2014, del 2016, que fue cuando se hizo esta sentencia. Es una cuestión que tiene años, desde que la empresa llegó a ese lugar, ha estado contaminando y no es posible que hasta este momento, o bueno, hasta el 2014, se empezó a tomar una cuestión jurídica, una vía jurídica. Entonces, hasta donde yo sé, hay varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil que están colaborando con la población y diciéndoles a los particulares, ¿saben qué? Bájenle porque están afectando a la población, están afectando las cosechas, están afectando la salud pública. Y es aquí cuando deberían entrar las políticas públicas. Pero no las hay por el hecho de que pues no hay un problema público en concreto. O bueno, sí lo hay, pero las autoridades estatales no lo están visibilizando. Y hasta que no se visibilice ese problema público, no habrá políticas públicas enfocadas a la situación de Claro, Sonora. porque aparte, como lo comentaba Mariela y como también lo mencionas tú ahorita, muchas veces estos temas tan trascendentales parece que se empujan y se empujan desde la sociedad civil, pero no hay respuesta, ¿no? No es el primer caso que vemos de contaminación de ríos y a veces cuesta que todo el grueso de la población entienda que no es meramente la contaminación del río y perdimos este cuerpo de agua, ni modo. No, esto trae implicaciones para la salud de las personas que están aledañas, traen problemas respiratorios, traen problemas de muchísimas enfermedades, además de la contaminación del subsuelo, de que hace que la gente ya no pueda dedicarse a la agricultura, ¿no? en los medios que solían hacerlo, la afectación de tierras en general. Y esto posteriormente también implica un costo para el Estado, ¿no? Porque tienes que poner hospitales y tienes que atender estas problemáticas médicas, ¿no? Pero Mariela, como lo comentabas, parece ser que esto sigue siendo una lucha de la sociedad civil, ¿no? Y a pesar de que todos ya tenemos en la mente el tema de el daño al medio ambiente tiene que ser un tema global, pues tenemos muy a la mano el tema del Acuerdo de París, por ejemplo, ¿no? Para no irnos tan lejos, hace unos años, cuando Donald Trump era presidente en Estados Unidos, dijo, bueno, pues esto es un circo, señores, el Acuerdo del París, de París nos cuesta mucha lana y afecta a mis industrias, tanto de carbón como de acero, etcétera, pues yo me salgo. Y parece, Mariela, que estamos sujetos a la voluntad política del gobernante en turno, ¿no? Sí, justamente pareciera que es como percibir voluntades, ¿no? Y estas voluntades, pues, generalmente se ven entorpecidas por múltiples intereses, ¿no? Entonces, pues también recordemos las directrices de Bali, ¿no? Estas situaciones o protocolos convencionales que no estrictamente hemos firmado, o bueno, más bien ratificado, pero que tienen una orientación, o sea, que son orientativas, ¿no? Entonces también a veces dijimos, ok, ya firmamos el Acuerdo de París, pero no, o sea, no es solo firmarlo, también es hacer criterios orientativos, ¿no? También está el convenio de Arzu, me parece que es así, bueno, se pronuncia Arzu, y también habla sobre el derecho a la información pública en materia de medio ambiente, ¿no? Entonces sí, pareciera que el gobierno en turno tendría que tener otra vez o espejear todas estas situaciones y claro, o sea, creo yo que nunca es difícil, ¿por qué? Porque está estructurado, ¿no? Tenemos una base orgánica del sistema ejecutivo en el cual le permite dividir estas responsabilidades. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o sea, están las instituciones, pero sin embargo, ya sea por entorpecimiento administrativo que no permite avanzar o la burocracia que no permite verlas, es lo que debería de exigirse, ¿no? Entonces, bueno, recordar también que el derecho ambiental es como una origen del derecho constitucional y del derecho administrativo. Entonces, si estos dos no tienen como los medios para acceder de manera más
transparente, pues no se va a hacer nada, ¿no? Y lo vemos con este amparo. Este amparo quería defenderse con la norma oficial mexicana y con el informe previo y con la manifestación de impacto ambiental. Bien, se puede hacer una manifestación de impacto ambiental, pero estás hablando de residuos que no se van a quitar en 50 años, ¿no? Entonces también vemos la susceptibilidad de comprar o de vender estas manifestaciones, ¿no? Así, bueno, consultoría, hazme una manifestación de impacto ambiental que diga que voy a hacer lo menos dañino posible. Entonces, he ahí la importancia de que se fortalezca la institución y la observancia de las mismas, ¿no? ¿Quién es la que lo hace, ¿no? ¿Qué consultoría lo hizo? ¿Qué ingeniero, qué biólogo o biólogos hicieron este informe previo, ¿no? Entonces, pues sí es como exigir al Estado, a las instituciones, el pleno ejercicio del derecho, ¿no? Porque todos, y también pues quería abordar un poquito el tema de que hay un principio de concurrencia en la participación. Ajas. Me parece un buen tema, Mariela. Si te parece bien, vamos a un pequeño corte porque se nos está acabando el tiempo y regresamos justo con este tema de derecho a la información. Esto se está poniendo muy interesante. Ya todos estamos enojadas y enojados por lo que está pasando en materia medioambiental. No se vayan, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos platicando sobre un asunto que tiene que ver tanto con derecho a la información como con afectaciones al medio ambiente. En este primer bloque pudimos delimitar un poco de lo que son las obligaciones estatales para la protección de un derecho social como este, al medio ambiente sano, y cómo es el contexto global y nacional en el que se ha identificado, ¿no? Si bien ya mencionamos en este primer bloque que es tarea del gobierno procurar y generar condiciones para la protección de este derecho, no debemos olvidar que también esto tiene obligaciones para los particulares, ¿no? Y, como lo hemos venido comentando, a nivel internacional cada vez existen más cuerpos o instrumentos vinculantes y no vinculantes que buscan delimitar esto, ¿no? La debida diligencia que tienen que tener las empresas al realizar sus actividades para prevenir, para sancionar y para disminuir las violaciones a derechos fundamentales y, en específico, al derecho al medio ambiente, ¿no? Es necesario, como tal, como bien lo mencionábamos, un compromiso por parte de estos organismos, un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? De nada sirve poner este tipo de normativa que obliga a las empresas a generar estos documentos si no tenemos autoridades fuertes que de verdad se tomen a la tarea de revisar estos documentos de manifestación de impacto ambiental, etcétera. Alberto, sobre este tema nos querías comentar algo. Sí, muchas gracias. Algo que tú también habías comentado en la parte anterior era que sí, salió más caro contaminar el río que tener medidas de prevención para no contaminar. ¿Por qué? Porque no solo fue la contaminación del río, fueron las contaminaciones de los sembradíos y la contaminación respecto del agua que llegaba a los animales. Un ejemplo, las vacas que tenían en esa zona, al tomar agua contaminada, los científicos vieron que había ciertos metales pesados, pero también en la leche, lo que provocaba que esa misma producción de leche llegara a otras zonas, haciendo más grande el problema. Y como bien lo comentabas, también en el tema de las autoridades, como lo comentaban mis compañeras, no solo es el tener buenas leyes o buenos reglamentos en posicionar el medio ambiente, sino también las ideas que trae cada administración, porque si bien México se rige bajo un mandato de 6 años, llegan otras administraciones, llegan otras ideas, llegan otras propuestas y cambian totalmente la situación que se ve reflejada en el país. Claro. No, sí, y es preocupante también, ¿no? Ver cómo al parecer cada 6 años o cada determinado tiempo tenemos que preocuparnos por hacerles a nuestros gobernantes ver que este es un tema de urgencia, ¿no? Y ahora que lo mencionaba así, también me acabo de acordar con esto de 2 o 3 casos en los que ya por afectaciones al subsuelo, por ejemplo, en Estados Unidos ha determinado que una producción completa que se ha tenido de toneladas y toneladas o de papa o de jitomate o de naranjas o lo que sea, se tiene que tirar completamente a la basura porque se advierte que existieron ciertos químicos que son malos para el consumo humano, ¿no? Y es un desperdicio de alimentos, y es un desperdicio de vegetales, es un desperdicio de trabajo, de dinero, etcétera. Y esto va a seguir pasando, ¿no? Y parece que no nos damos cuenta. Mayra, te escucho.
creo que tenemos leyes muy tibias, ¿no? Leyes que permiten que los particulares hagan sus cosas en nuestro estado, en nuestro país. ¿A qué voy con esto? Bueno, la pregunta sería, ¿qué tipo de normatividad tenemos en temas ambientales, no? O sea, ¿sí me cuidas al ambiente o me estás cuidando el interés que tienes con el particular? ¿En qué sentido? Bueno, evidentemente no podemos, bueno, los legisladores no pueden poner leyes tampoco tan estrictas y tan limitantes, porque así como está la empresa en Sonora, hay empresas en Puebla, en el Estado de México y en otras regiones que hacen, que están haciendo, bueno, dañando nuestros medios urbanos, nuestros medios naturales, con que, bueno, porque si le pones reglas bastante estrictas a los particulares, se van a ir de México. Y eso evidentemente va a afectar a la economía, van a afectar otras circunstancias y bueno, eso sí se dejaría como, pues, ¿cuál es la chamba en sí de los legisladores, no? ¿Están legislando en pro ciudadano o en pro particular, ¿no? Y otra cuestión, pues, la diligencia, ¿no? Y estas cuestiones de competencia municipal que mencionaba Alberto, que se me hace muy interesante, estas situaciones de que llegan los gobiernos, van llegando los gobiernos o autoridades y prometen o dicen, bueno, ahora yo voy a hacer un hospital. Está también un hospital en alguna comunidad de Sonora que se quedó en obra negra, pero que iba a atender las cuestiones de salud pública de sus pobladores. Y ahora está en obra negra porque evidentemente cambian los gobiernos, cambian las ideas y eso pues no debería de ocurrir, ¿no? Porque estamos vulnerabilizando a esta sociedad de Claro, Sonora. tienes toda la razón y fíjate que es un tema recurrente en los foros internacionales en la materia. Algo que se pone mucho en boga es ¿qué incentivos tienen las empresas para transitar a energías limpias o para contaminar menos, o etcétera, ¿no? Y como bien lo mencionas, existía la postura, o hay quien dice que es tarea de los gobiernos, y dice, no, pues pongamos mecanismos más rígidos en los cuales ellos tengan que cumplir con ciertos límites o con ciertas tareas. Y por el otro lado, había gente que decía, bueno, pues sí, pero no perdamos de vista que ya nos manejamos en un sistema de mercado global. Y si a esta empresa multinacional le decimos que no puedes poner tu fábrica en Aguascalientes porque no te aseguras de proteger el subsuelo, pues se va a ir a otro país centroamericano o se va a ir a Asia o se va a ir a otro lugar donde no tenga que enfrentar esta problemática, ¿no? Y es donde decimos, esto tiene que ser, o es global o no lo es, ¿no? También tomar en cuenta que muchas de estas cuestiones ya se enfrentan a cadenas de suministro globales. El coche que se fabrica en China viene con partes de Alemania, viene con partes de México y viene con partes de Estados Unidos. Y tenemos que generar mecanismos de revisión de estas cadenas de suministro que nos permitan verificar que las empresas están cumpliendo y que haya castigos también a nivel internacional donde se diga, ¿sabes qué? Si no cumples con estas limitaciones o esta debida diligencia, no participamos contigo y no juegas en este esquema de comercio internacional. Mariela, quisiera preguntarte si sobre este tema quieres apuntar algo o entramos ya al segundo punto que tenías en mente. Pues algo súper corto porque creo que es muy prudente. Justamente hablamos de una cadena de suministro y vamos, de un mecanismo mercantil, ¿no? Entonces todavía es un poco más difícil por los tratados mercantiles a nivel internacional que firmamos, el TECMEC, el ejemplo, ¿no? En donde no te puedes escapar de que tal vez tu alimento de canasta básica venga de otro país, ¿no? Entonces, pues está desequilibrado todo, ¿no? Jitomate, maíz, trigo, ¿no? Y a su vez no te puedes tal vez desafanar de que si quieren invertir acá, usen glifosato, ¿no? Veo que hubo una iniciativa en el Congreso para eliminarlo, pero esto pasará como en 8 años, ¿no? Pero aún así esto pues produce, son como independientes de los derechos, ¿no? O sea, bien, el glifosato a la larga produce cáncer y han visto expedientes y resultados clínicos al respecto. Entonces tu derecho a la salud, pues por los suelos, ¿no? Tu derecho a una vida digna, a una vivienda, se vuelve absurda porque pues donde estás existen múltiples, no sé, hay pozos, ¿no? Entonces hay temblores, ¿no? O hay socavones, ¿no? Como lo que acaba de suceder en Puebla, ¿no? Donde también encontraron residuos tóxicos de esta misma empresa, ¿no? Entonces, pues sí es como muy complicado, sin embargo no imposible, ¿no? Por estos como candados económicos que ya existen y que no te vas a desaparecer de ellos hasta como unos 20, ¿no? Porque los tratados internacionales están de 20 años, 50 años, más mercantiles, ¿no? Entonces, pues habría que solventar estas situaciones desde lo local, ¿no? Habemos ejemplos y también aquí es como una estructura de derecho internacional público
que notas esa gran asimetría de poder, ¿no? No sé, los países centro, o es decir, eje de cierto modo, pues no tienen estas empresas, al contrario, son empresas alemanas, ¿no? O sea, tú no vas a ver una empresa de explotación en Alemania mexicana, no, son empresas alemanas que vienen, mineras canadienses, ¿no? Mineras británicas. Entonces, pues suena demasiado horrible y hostil, pero es lo que hay. Entonces, pues habría que ir proteccionando de cierto modo poco a poco el estado el centro, ¿no? Del centro, cómo funciona económicamente, ¿no? También recuerdo que había el ejemplo de los impuestos verdes, ¿no? Tal vez sería otra aplicación a las empresas, ¿no? Y también recordar, ¿no? Porque a veces se le culpa al individuo. Yo considero y soy fiel creyente de que el hábito es perfecto, la congruencia personal, no sé, el uso de materiales reciclados, usar, no sé, tu botellita de agua para no consumir agua, pero a veces se le culpa a la persona, no, es que la vecindad tal no recicla, ok, y en la empresa tal que contamina, la simple empresa contamina cerca de 500,000 personas, no le hace nada, ¿no? Entonces siempre se culpa al individuo. Es ahí otra falacia, ¿no? De la misma, del argumento ambientalista, ¿no? Entonces, pues sí, es como demasiado. Es una locura. Justo he discutido mucho este tema que he visto en redes, ¿no? Ya el comentario que se aburra, ¿no? Que dice, pues tú con tu popote de metal y tú separando basuras y te ponen al lado que acabamos de tener la quema de llantas más grande del mundo. Y dice, ¿qué tanto sirven estos esfuerzos individuales cuando te das cuenta que los grandes índices de contaminación pues provienen de las empresas, ¿no? Y cuando tomas el tema de bici contra coche te dicen, pues sí, pero ¿qué crees? El transporte particular como tal tampoco es el problema, ¿no? Ahora, como bien lo dices y como bien lo hemos mencionado, el derecho al medio ambiente es un derecho humano reconocido a nivel internacional, y una de las características, de hecho, de estos derechos humanos es la universalidad. Pero esta universalidad no se debe entender como la misma obligación para todos los estados, para todas las empresas. No, la universalidad se construye desde lo local. ¿Cómo? Atendiendo los contextos concretos a la localidad concreta y a lo que se enfrenta cada estado, cada municipio. Es ahí como podemos construir obligaciones ya concretas para los sujetos obligados, ¿no? Tanto particulares como empresas. Vi que querías decir algo, Mariela. Ay, sí, justamente, pues justo por esta universalidad de los principios, ¿no? Precautorio y preventivo, ¿no? Entonces, pues para un montón de situaciones, pero a su vez me encantó lo que menciona de lo local, ¿no? Creo que los objetivos de desarrollo sostenible también un parteaguas a nivel global internacional de esta situación, pero hablamos de objetivo de desarrollo sostenible de acuerdo a nuestras capacidades y posibilidades. No se puede eliminar por completo la energía eólica cuando ves que hay acaparamiento de empresas holandesas, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo cumplo los objetivos de desarrollo sostenible sin una directriz local, ¿no? Entonces serían objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional de lo que tú puedas hacer y obviamente estés en frío, porque si no nunca se van a alcanzar, ¿no? La OCDE, ha visto estas directrices y dice, pues no las alcanzan. ¿Por qué? Porque no está materializada para alcanzarse. Entonces, pues sí, habría que replantearse estos objetivos, seguirlos, pero no pueden ser globales, ser globales. Se actúa local para actuar global, ¿no? Y eso es importante también delimitarlo. ¿Por qué? Porque el objetivo global suele identificarse, y así se ha puesto como tal, tenemos que llegar a un nivel de emisiones cero, o el llamado nivel cero. ¿Y esto qué implica? No implica que dejemos de usar carbón, no implica que dejemos de utilizar este tipo de industrias que contaminan, ¿no? Sino que tenemos que generar mecanismos con los cuales podamos solventar este tipo de contaminación que generamos. Es decir, simplemente para producir artefactos que ayudan a la energía eólica o a la energía nuclear, necesitamos acero, necesitamos carbón y necesitamos de estas energías, ¿no? Sí se necesitan utilizar, pero es necesario que generemos mecanismos que nos permitan hacer esta resta. Contaminamos esto, pero ayudamos al medio ambiente así. Y esto, pues evidentemente, Estados Unidos no tiene la misma responsabilidad que tenemos nosotros o Guatemala, un país centroamericano, a que tiene China o que tiene Rusia, ¿no? Tenemos que atender, como bien mencionan, a los contextos locales. Si de este tema medioambiental alguien quiere comentar algo más o nos movemos al siguiente punto. Perfecto. Entonces, ahora sí, el tema de la consulta, que en teoría me pareciese ser una pregunta fácil, consulta a pueblos indígenas, cuando se ven afectados sus derechos, como es en el caso concreto. A ver,
Estamos hablando de un derecho fundamental. ¿Qué tanto es bueno que se consulte a la población o qué tanto es bueno que sean los expertos que tomen la palabra? Te pregunto a ti, Alberto. Bueno, principalmente creo que sobre este caso sería bueno defender el derecho a una participación informada. De cualquier persona que sea consultada, haya estudiado el caso, sea poblador de este cierto municipio, pero si bien también entra lo que bien planteas, la parte de los expertos, creo que sí se puede también transgiversar el tema en ese aspecto, pero sin duda alguna, como planteamos este tema, creo que sí es necesaria esa consulta. ¿Por qué? Porque va a afectar la vida de los pobladores de ese municipio. Podemos intuir que hubo cierta participación de algunos expertos en la cual pudieron haber opinado sobre que no va a pasar nada, va a ser una presa con una buena planeación de prevención ante desastres, por ejemplo, pero sin duda alguna pasó y ahora creo que toma mayor valor la consulta en este tipo de aspectos y que la consulta sí debe de preponderar con alguna propuesta de algún experto. Ok. A ver, Mayra, sobre esto que comenta Alberto, me parece que estamos presuponiendo que la gente o la sociedad va a tomar una decisión buena para el medio ambiente, ¿no? Como el gobierno malo que nos intenta perjudicar y la gente que va a tomar la decisión correcta en pro del medio ambiente. Ay, ¿te parece que sí? Me parece que puede ser la perspectiva general. ¿Tú crees que sí o también acudir a la gente pudiera resultar contraproducente? Creo que las consultas como mecanismos de participación ciudadana ayudan mucho al Estado, ¿no? En el sentido de que, bueno, si a lo mejor el Estado que tiene sus oficinas burocráticas en el centro de Sonora, evidentemente no sabe el contexto. Y aquí sí quiero hacer hincapié, ¿no? ¿Qué contexto tienen mis pobladores de Bacanuchi, de Arizpe, de las comunidades afectadas en Sonora, ¿no? Asimismo, creo que hay ciertas consultas en las cuales se consultan a expertos en materia, en este caso ambiental, en materia demográfica, en materia social, que te van a ayudar, aparte de la consulta ciudadana que hiciste, más los expertos, pueden ayudar a formular políticas públicas, pueden ayudar a formular legislación y en ese sentido pues quiero hacer la participación desde las políticas públicas. ¿Por qué? Bueno, porque aquí la verdad sí hay un área de oportunidad enorme para los hacedores de política pública, en el sentido de que pues ya tenemos un problema y no uno, sino varios, como lo es las cuestiones de salud, contaminación, acceso a la información. Tenemos ciertas cuestiones aquí, ¿no? Porque aparte, el caso marcaba de que la que se construyó fue nada más de decisión unilateral, ¿no? Que no se consultó jamás a los pobladores y en ese caso, pues bueno, ya tenemos nuestros problemas. Desde la política pública hay que subirlos a la agenda, que es donde se van a tomar pues las decisiones con los legisladores, con los tomadores de decisión, ¿no? Y a partir de ahí empezar a proponer ideas, proponer soluciones, pero no nada más es proponer por proponer. O sea, tenemos que dar ideas con base en el Plan Nacional de Desarrollo, con base en la Agenda 2030, con base en tratados internacionales de los cuales México es partícipe. Tenemos que hacer, o sea, es una chamba enorme lo que hacemos en política pública, ¿no? Y a partir de ahí, pues, identificar los contextos, contexto local, contexto estatal y sobre todo pues contexto en el local, ¿no? Porque evidentemente no es el mismo problema en el río Sonora que a lo mejor en Aguascalientes o en Puebla o hasta Yucatán, que a pesar de que estamos en el mismo país, pues tenemos contextos totalmente diferentes. Y pues bueno, ya después la toma de decisiones de los legisladores o de a quien le corresponda a la institución y pues llevar a cabo las implementaciones y las evaluaciones correspondientes. Evidentemente no es una tarea sencilla, es una tarea que lleva su proceso, pero mientras tanto, ¿qué hacer, no? O sea, la pregunta también sería, ¿qué hacer como ciudadanos? ¿Qué hacer? O sea, ya fui a la consulta, ya participé, pero ahora, ¿qué puedo hacer, no? Bueno, desde mi trinchera, ¿qué hacer? Bueno, colaborar con organizaciones de la sociedad civil, a lo mejor. O intentar decir, bueno, aquí está pasando esta situación, ayúdenme, háganme caso, ¿no? Ir con las instituciones, ir con las autoridades, pero pues siempre con ayuda de alguien más, ¿no? En este caso, pues con organismos
o con instituciones internacionales o nacionales. Qué importante esto que mencionas, porque también en el plano de políticas públicas, pero también a la hora de generar legislación, hemos transitado y hemos reconocido cada vez un poco más la necesidad de consultar a grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? No solo a indígenas, sino a todas estas personas con ciertas discapacidades, con el tema de autismo. Cuando el Estado genera un marco normativo que los va a regular, es necesario que se escuchen a estas personas, es necesario que se escuchen a los expertos, a las asociaciones civiles y que puedan presentar ellos sus puntos de vista, ¿no? ¿Quién mejor que quien sufre y padece el problema para imponerse en la materia? Mayra, ya vi que quieres platicar algo, regreso contigo porque vamos al tercer bloque. No se vayan, esto se está poniendo muy interesante. Seguimos analizando el tema de medioambiental, el tema también de participación ciudadana. No se vayan. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Tercer bloque en el que regresamos a retomar el tema de participación ciudadana cuando es consulta a pueblos indígenas, cuando se trata de temas de derechos fundamentales como protección al medio ambiente. Mayra, ya no te pude dar la palabra en el bloque anterior, pero adelante. No te preocupes, justamente mi comentario iba acorde a que pues los hacedores de políticas públicas no podemos hacer política pública atrás de un escritorio. Tenemos que ir y casi ir a la comunidad afectada para en realidad ver el sentir, ¿no?, de la población, de los ciudadanos. Y creo que uno de los motores de la consulta ciudadana es esto, ¿no? Tratar de acercarse a la población. No meramente ir, porque muchas de las ocasiones pues esto resulta con presupuesto, financiación, los burocráticos tienen que ir a las comunidades, pero creo que la consulta ciudadana es un mecanismo muy óptimo para ahorrarnos todo esto, ¿no? Para ahorrarnos el ir. Es más esta situación en conjunto con la sociedad y decir, bueno, te pasa esto, a ver, ¿quieres hacer esto? ¿Sí o no? Bueno, pues ya. Entonces creo que es una manera muy buena de hacer política, pero no sería tampoco pues la más adecuada, ¿no? Sí soy de la idea que como hacedora en política pública tienes que ir al lugar de los hechos, comprobarlo, verlo, vivirlo, para poder hacer políticas públicas con esa perspectiva. Concuerdo completamente. ¿Cómo el legislador se va a preocupar o cómo los hacedores de políticas públicas se van a preocupar por nuestro transporte público si nunca se han subido, ¿no?, desde temas tan generales? Mariela, desde hace rato tú traías el tema de acceso a la información y no te he dejado opinar sobre el mismo. A ver, platícame ahora sí. No, está bien, pues es que vamos poco a poquito. Justo como mencionas, el tema del acceso a la información, es decir, hay un derecho a la consulta, bien, pero esta consulta debe ser informada. De lo contrario, podría incurrir en captura política, que es este sesgo mediático de toma de decisiones, ya sea a nivel, de cierto modo, político. Todo es político, es verdad, todo tiene un carácter político, el mero hecho de reunirse, pero el sesgo político que puede decir, bien, usted, a ver, quieren que aquí hagamos una presa termoeléctrica, y quien aspire a esto, pues sean partidos políticos, ¿no? O empresas, o pobladores, ¿no?, que quieren quitar a esas personas de ahí. Entonces, pues sí habría que tener mucho cuidado en las consultas. Sin embargo, cuando es informada, tiene como un carácter mayor y más transparente, más legítimo. Pues recordar que el principio de concurrencia es como del artículo 9, ¿no?, de la libre participación en asuntos que nos competen o que nos importan, pero también que podemos transformarlos, ¿no? Entonces, la participación, sí, yo la defiendo, creo que es posible. También creo que no debemos de infantilizarla así de, es que ellos no pueden, ¿no? Necesitan a alguien que los guíe. Claro, por eso es informada y por eso se tienen los protocolos para hacerlo. Recuerdo que una opinión consultiva de la Corte Interamericana, la 2317, habla de esto, de que la opinión consultiva debe ser informada y a su vez con instrumentos de expertices, ¿no? Es decir, yo como, ingeniera agrícola, vengo y tomo las directrices, las informo a la comunidad y a su vez estas votan, ¿no? Y a su vez estas participan si quieren algo más.
Entonces, creo que también es quitar este prejuicio de la participación, porque de lo contrario nunca se va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque las personas no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, también eso es muy, muy horrible y muy, la verdad, clasista también, ¿no? De, ay, no, es que ellos no saben cómo hacer una participación y yo tengo que decirles qué hacer, cuando creo que es de la mano. Concurrencia es estados, o sea, sociedad y gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno, claro, tiene responsabilidades de facultades, que es como bien instrumentarla, pero también la sociedad sabe cómo hacerlo. Entonces, creo que informar constantemente, campañas de sensibilización, políticas públicas de sensibilización, ingresar a los planes de estudio locales, ¿no? ¿Qué es la consulta pública? Si en tu calle van a poner, no sé, van a tirar 3 árboles, ¿por qué los van a tirar, no? ¿Y qué puedes hacer al respecto para que no los tiren, no? Ah, bueno, entonces hacemos una asamblea y decimos, no, pues hay que dejar un área verde para que no tiren, ¿no? Entonces, o hay que hacer un huerto, ¿no? Entonces, creo yo que es eso, la información pública informada. Creo que es muy posible, pero sí es un poquito delicada cuando se empieza a hacer captura política, a politizar la situación y entonces termina siendo en un poco de, no me gusta llamarlo así, pero como demagogia, así de, ah, ¿votan o no? No, pues dijeron que no, pero nunca los informaste, nunca les dijiste de qué va a tratar, a cuántos años va a ser, ¿no? Entonces, pues sí, como de cierto modo hacer una gobernanza horizontal, porque estamos muy acostumbrados a la vertical, ¿no? No, pues hay un director de área, ¿no? Pues hay un director de colonia de manzana que él me dijo que sí a nombre de 100 personas. No, tiene que ser horizontal, ¿no? Entonces, pues recordar eso. También, de cierto modo, la ciudadanía ambiental, pues es como la participación, en este caso, a una comunidad indígena, que todavía tiene un parámetro en el Comité OIT del 189, me parece, y que habla de, bien, es una comunidad que ha sido vulnerada por cuestiones sociohistóricas en las que los ponen en desprivilegio, ¿no? Entonces, generalmente, pues recordemos cómo pasó, ¿no? A las comunidades indígenas se les mandó a las sierras o a las... ¿Por qué? Porque querían desplazarlos. Entonces, no pueden participar tan sencillamente como nosotros desde nuestro escritorio. No, pues voto que sí en un formulario, ¿no? No, se tiene que acercar, instrumentar. Entonces, pues... Y también, ¿no? Un poquito en desacuerdo tal vez en que lo burocrático o que no baje, ¿no? Porque, o sea, no es como que el presidente municipal vaya y lo dé, de eso no se trata, o sea, eso es mentirle a la gente. Hay un departamento específico que lo hace, ¿no? Entonces, pues, nada, creo que la consulta debe ser como un parteaguas a futuro, en este caso de materia ambiental, pero le veo mucha, muy buena vía a una consulta de democracia directa como indirecta, y que sea genial, ¿no? O sea, que tenga los parámetros, que no sea solamente, vamos, como un protocolo. La romantización como exotización de los pueblos indígenas, ¿no? Y que también es muy malo. A los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, los tenemos que considerar como iguales. No les estamos haciendo un favor como si fueran menos que nosotros y con estas miras a decir pobres indígenas. Por supuesto que no, y eso está mal también, ¿no? Cuando vemos a esas comunidades indígenas o a otros grupos en situación de vulnerabilidad con esa condescendencia, no los hacemos más y no les estamos dando el lugar que merecen en nuestra sociedad. Por otro lado, también comentas las ventajas de estos mecanismos de participación directa, ¿no? Y que fuera de toda politización que hay actualmente sobre el tema, creo que sí es muy interesante cómo podemos partir de ejemplos internacionales en los que este gobierno horizontal trae buenos resultados, ¿no? Yo veía, por ejemplo, el caso de algunas boletas electorales de algunos estados en Estados Unidos, donde vas, votas y te vienen aparte 25 preguntas sobre temas que atañen a tu comunidad. Y dice, a ver, sobre este tema que tenemos de los semáforos, ¿prefieres que hagamos A o B? Sobre el tema que tenemos en el distrito escolar, ¿prefieres que involucremos a A o a B? Y eso está bien. La ciudadanía, como bien lo mencionas, con capacidad de información, puede participar y tomar decisiones, ¿no? De eso se trata la democracia, va más allá de una elección en 3, 6 años, sino que podemos construir una sociedad mucho más fuerte a través de estos mecanismos. Ahora, por el otro lado, no podemos perder de vista que también regreso al tema de la elección de Estados Unidos, ¿no? Cuando se habla de estos sectores que buscaban
la industria del carbón y la industria de la metalúrgica, probablemente era un grupo mayor o aquellos que veían la necesidad de proteger al medio ambiente, ¿no? Tal vez si ponemos estos derechos en la balanza y al escrutinio público, pues tal vez en algunos casos se pierda, ¿no? O gane el beneficio económico. Ahora, regresando un poco a la sentencia, nos vamos a la concesión del amparo, que es la parte para mí más problemática. Alberto, yo te preguntaría aquí... a mí me parece muy tenue cómo lo marca la sentencia. Dice, pues sí, tiene razón, hay una consulta, ¿ahora qué procedemos? Pues pregúntale y toma en cuenta lo que dicen. Y cuando llegué a esa parte dije, ¿qué? O sea, me parece que no hay como tal una delimitación clara de cómo proceder y cómo proteger los derechos humanos de estas personas. Me parece que la sentencia cae en el mismo vicio que critica, buenas intenciones. ¿Tú qué opinas, Alberto? La verdad es que mi respuesta anterior había sido con base en eso, con lo que decía la sentencia de la Corte, porque ellos decían sí a la consulta, pero como bien lo estuvieron diciendo mis compañeras, como bien lo mencionabas, creo que sí debe verse como a qué vamos con la parte de informada, con una consulta informada, ¿no? O buenas intenciones. Creo que más allá de eso es saber la opinión del pueblo, porque si bien el gobierno te la puede pintar como que es un gran proyecto, como que va a aumentar el empleo, como que va a aumentar la inversión en los municipios, pero tiene el lado malo, ¿no? Que fue lo que ocurrió con esta presa, ¿no? Con el río. Pero la consulta creo que sí se basa en el supuesto, en el, como bien mencionan, la democracia en el pueblo, ¿no? Ver qué es lo que quiere la gente, saber si la gente apoya o no el proyecto. Y yo creo que la Suprema Corte sí se deslinda un poco del tema de decir, sí, una consulta, pero una consulta con base en qué, o cuál podría ser la referencia a la pregunta. ¿Quieres o no la presa? ¿Para ti es bueno que se llegue una presa a tu municipio? Creo que ahí podría verse o sea, como que la Suprema Corte solo lo deja en la consulta y ya. Creo que se debe de ver más allá, más a fondo. Saber cuál podría ser, por ejemplo, en este caso una pregunta, cuál podría ser el planteamiento para los pobladores de Cananea o de los diferentes municipios que existen en el estado cercanos que pase al río Sonora por ahí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Me hubiera gustado poder escucharlos otro rato más porque sin duda nos quedamos con muchos temas en la balanza, ¿no? Todavía hay que discutir, pero les agradezco mucho porque sus participaciones sin duda alguna me abren horizontes sobre los cuales cuestionarme durante toda la semana y seguramente a la gente que nos acompañó en casa también. Ojalá les haya resultado igual de fructífero y entretenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Telles. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima.